Buenas, ¿cómo les va a todos, a todas, a todes? Bueno, hoy vamos a hablar de la reforma constitucional de 1994. Siempre es importante, cuando se habla de la reforma constitucional de 1994, hablar del contexto histórico, ¿sí? Porque si no, pareciera que se reformó porque sí y no. Hubo situaciones que llevaron a esta reforma y un contexto social, político y económico, como siempre les digo, digamos, los cambios jurídicos y los cambios en lo que es nuestro sistema jurídico y el derecho responden siempre a momentos de política, economía, sociales que, bueno, obviamente llevan a sus consecuencias. ¿Qué pasaba previo al 94? Bueno, Menem había asumido la presidencia en 1989 tras unos primeros años de inestabilidad económica a través luego de el plan de convertibilidad, que era un sistema donde un dólar equivalía a un peso. Al principio eso tuvo mucho éxito, mucha aceptación, y en las legislativas, en las elecciones legislativas de 1993, la realidad es que Menem consigue un triunfo arrollador a lo largo y ancho de todo el país. A ver, para que se den una idea, el menemismo llegó a ganar en la capital federal, un territorio muy estivo en general para el peronismo en su conjunto. Pero bueno, Menem, digamos, atento a esta situación, atento a que evidentemente estaba logrando mucho consenso, lo que quería como principal razón era reformar la Constitución para que se le permitiera, ¿sí?, presentarse por un periodo más, es decir, lograr una reelección. Ahora bien, ¿qué establecía la Constitución anterior? Que los mandatos presidenciales duraban 6 años, ¿sí?, y que era una sola vez, no podías tener reelección inmediata. Entonces, Menem llama a Alfonsín, digamos, la figura más importante de la Unión Cívica Radical, el otro partido gran importante, estaba el peronismo, la UCR, y se generó el Pacto de Olivos, ¿sí?, una suerte de consensos en donde cada uno de alguna manera defendió sus intereses. Menem va a lograr, ¿sí?, que se acompañe su idea reeleccionista. ¿Por qué? Porque básicamente Alfonsín entendió que con los resultados del 93 prácticamente era inevitable que Menem lo logre, con lo cual una suerte de consenso podría traer también beneficios para la UCR, que después los vamos a analizar. Pero bueno, primera cuestión que se reforma: el periodo presidencial deja de ser de 6 años, pasa a ser de 4, con la posibilidad de reelección inmediata, ¿sí? Esto es importante. Lo que también se cambia es el sistema electoral. Argentina, previo a la reforma del 94, regía lo que se llama el colegio electoral, que es una suerte de votación indirecta, donde la ciudadanía vota a representantes que van a elegir al presidente, ¿sí? Bien, ¿cómo cambia la cuestión? La cuestión cambia en el sentido en que la votación a presidente y vice pasa a ser de voto directo, y se va a requerir para ganar la presidencia el 45 o más por ciento de los votos, u obtener entre 40 y 45, sacándole 10 puntos porcentuales de diferencia a la lista inmediatamente, digamos, la que obtuvo más votos en segundo término. ¿Se entiende? Entonces, no solamente se cambia el sistema de periodo presidencial de 6 años, pasa a 4, con reelección inmediata habilitada, o sea, un máximo de 2 periodos de 4 años, y además se cambia el sistema electoral. Se abandona el colegio electoral y se pasa a un sistema de votación directa. Bien, Alfonsín, ¿qué va a lograr? Alfonsín, ante esto, dice, bueno, yo tengo que poder equilibrar un poco la fuerza. ¿Y qué va a lograr? Algo interesante: la figura del tercer senador. El Senado antes, ¿sí?, estaba compuesto por solamente 2 senadores que eran electos por las legislaturas provinciales, es decir, el pueblo no votaba a los senadores. Con la reforma del 94 se incluye la figura del tercer senador, se asegura también una minoría. ¿Por qué? Porque esto es así: se pasa a votación directa, donde el binomio más votado se lleva a las 2 bancas
y la segunda lista más votada obtiene la banca por la minoría. Esto Alfonsín, cuando lo planteó, imaginó que siempre, sí o sí, el radicalismo iba a tener como mínimo 1/3 del Senado, cuestión que no es menor porque en algunas cuestiones se requiere mayoría calificada y el hecho de asegurarte 1/3, ¿sí?, evidentemente te asegura el poder de negociación a la hora de discutir políticas públicas, evidentemente. Bien, entonces hasta acá, ¿qué reformas vimos? Vimos que el periodo presidencial deja de ser de 6 años, pasa a ser 4, se establece la reelección inmediata, se cambia el sistema electoral, es decir, pasamos a un sistema de votación directa, donde para ser presidente o presidente o presidenta, o vicepresidente y vicepresidenta. Para llegar a esos cargos hay que obtener el 45 o más por ciento de los votos, o entre 40 y 45, obteniendo una diferencia de 10 puntos porcentuales. Si no ocurre ninguno de estos dos supuestos, se estableció la figura de la segunda vuelta o el famoso balotage. En la Argentina tuvimos un solo episodio de balotage, que fue en el 2015, cuando Macri le ganó a Daniel Scioli. ¿Qué había pasado en la primera vuelta? Creo que Scioli había obtenido el 37% de los votos y Macri el 34%, y eso obligó a ir a una segunda vuelta, y en la segunda vuelta, digamos, la regla es que se gana por un solo voto, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que se incluyó en la nueva Constitución del 94 fue la figura de los decretos de necesidad y urgencia. Y esto es muy importante, porque muchos, digamos, juristas, lo que, digamos, esbozan o han dicho en varios tratados es que ya de facto se usaban los decretos de necesidad y urgencia, pero bueno, ahora directamente se plasmaron en la Constitución Nacional. Básicamente lo que establecen los decretos de necesidad y urgencia es que ante situaciones obviamente de emergencia, el presidente, el Poder Ejecutivo, podrá dictar decretos, son facultades legislativas, pero tiene que ser examinado por la comisión bicameral, que se deberá conformar con parte de senadores y parte de diputados, y que se deberá aprobar un dictamen, y que ese dictamen después se debe aprobar en el Pleno Legislativo. Esto trajo muchas controversias porque el uso de los DNU no siempre fueron por razones de emergencia y la comisión bicameral no siempre funcionó. De hecho, hubo muchos años que esto directamente ni se trataban, ¿sí? Entonces, de alguna manera, nada, eso fue bastante polémico con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, y sí se establecen ciertas cuestiones que aún con los DNU no se van a poder, digamos, decretar, ¿sí? Cuestiones tributarias, penales, de sistema electoral, régimen de partidos políticos, bueno, eso queda exceptuado como facultad, o sea, no lo va a poder hacer. Bien, otra de las cuestiones importantes, ¿sí?, que se logran con la reforma del 94 es la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué hablamos de autonomía? Porque antes la Ciudad de Buenos Aires era una intendencia, ¿sí? El intendente era elegido a través de un decreto presidencial, o sea, los porteños no podían votar a su máxima autoridad, con lo cual se dota de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, digamos, se crea la figura del jefe de gobierno, se establecen ciertas competencias, pero bueno, aún hoy todavía hay una discusión. Si ustedes ven, por ejemplo, en lo jurídico, el traslado de ciertos fueros como el penal, bueno, qué cuestiones penales tiene como facultad la ciudad, bueno, todo eso lo vamos a ir discutiendo en el Zoom, pero, digamos, deja de ser una intendencia, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se crea la figura del jefe de gobierno, se deja de lado lo que se llamaba el Consejo Deliberante y se crea la legislatura porteña, ¿sí? Y la ciudad puede, digamos, funciona prácticamente como una provincia con algunas competencias restringidas por justamente esta disputa entre las cuestiones que son federales, que están dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno,
hay muchas cuestiones, recuerden el tema del casino flotante, a quién le correspondía y demás. Aún hoy todavía esa discusión persiste sobre si determinadas competencias le corresponden a la ciudad o al Estado federal. Ahora bien, importante es eso, ya la máxima autoridad de la Ciudad de Buenos Aires deja de ser una figura, digamos, elegida por el presidente de turno, y son los porteños los que eligen a su propia autoridad, ¿sí? Entonces, eso es otra de las cuestiones importantes para remarcar de la primera clase de la reforma constitucional de 1994. Lo último que quiero remarcar de esta primera parte es que se creó la figura del jefe de gabinete. Y esto a mí me interesa porque en todas las clases siempre lo debatimos. Yo creo que la intención de crear la figura del gabinete fue para atemperar el poder presidencial, pero hubo un error de diseño fenomenal en el sentido que el jefe de gabinete es designado y removido por el propio presidente o presidenta. Con lo cual, digamos, lo que se imaginó como una suerte de primer ministro que sea un contrapeso a la figura presidencial no se logró. De hecho, la historia de los jefes de gabinete es que siempre han sido personas de máxima confianza de los presidentes o presidenta de turno. Digo, no fue una figura que realmente haya servido como un contrapeso al poder presidencial. Es más, algunos autores sostienen que la figura del jefe de gabinete generó el hiperpresidencialismo, porque si ustedes ven en la Constitución la cantidad de facultades que se le otorgan al jefe de gabinete son un montón, ¿sí? En materia presupuestaria, en materia del control de la administración pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo lo considero como uno de los grandes desaciertos desde el diseño de la reforma constitucional del 94. Si la intención era disminuir, atemperar, dosificar el poder presidencial y pasar a un esquema de semipresidencialismo, esto no se logró. El jefe de gabinete es un ministro más con más facultades, pero no deja de ser un ministro más del presidente o presidenta, y es designado y removido por, ¿sí?, el presidente o presidenta de turno. Con lo cual, esa función inicial, tratando de hacer de una suerte de parlamentarismo europeo, donde tienen la figura del primer ministro, pero también está el presidente, bueno, eso acá en la Argentina no ocurrió. El jefe de gabinete sí se instaló como figura, pero, insisto, lo único que se puede extraer de conclusión es que la jefatura de gabinete ha servido para aumentar aún más las facultades presidenciales, ¿sí? Pero bueno, todo esto quiero que lo discutamos en el Zoom. Va a haber una segunda clase porque todavía falta analizar muchísimas otras reformas, pero para la primera clase quería esto, que vean primero el contexto histórico y después que vean determinadas reformas como fue. Vuelvo a insistir para concluir la clase, el cambio en el periodo presidencial, es decir, pasamos de 6 años a 2 periodos de 4, la posibilidad de reelección inmediata. Cambió el sistema electoral, ya no rige más el colegio electoral y sí rige la votación directa de la ciudadanía. Después, la creación de los decretos de necesidad de urgencia, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la inclusión de la figura del jefe de gabinete de ministros. Bueno, todo esto, nada, los espero en nuestros encuentros de Zoom, por supuesto, y espero que les haya gustado la clase y nada, sigan cuidándose. Saludos a todos. Adiós.